Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Por casualidad había visto lo que Jimmy estaba comentando con sus amigos en un chat grupal y por casualidad no coincidía con lo que Jimmy le había dicho. Y sí, por eso había salido y llorado solo en silencio. ¿Estará durmiendo? Rompe con él. Jimmy no es el único hombre en el mundo. Fa pronunció las palabras directas y duras a la vez. Aunque tenía un libro grueso frente a él, podía oír claramente la conversación de T y To. Fa levantó la vista mirando directamente a To a la cara. To se rascó nerviosamente la ceja izquierda, con expresión incómoda. Está siendo demasiado directo, Fa, reprendió T a su novio. Fa continuó con palabras más suaves. Dale tu amor a alguien más, no se lo des a Jimmy. Te trata como si fueras desechable, te llama solo cuando te necesita, te tiene cerca como un novio trofeo. Creo que tú sabes lo que es, simplemente no puede soltarse todavía. Fa bajo las manos de su trabajo, miró a T y luego a To. Pito no es tonto, no es malo, no es inútil. Es solo que la persona con la que te portas bien no es adecuada para ti. Dale tu amor y tu tiempo donde sea apropiado. Con Jimmy no pierdas el tiempo. Si te va a pagar de esa manera. Nadie discutió con él, ni una sola frase, incluso Toa sintió distraídamente. La comisura de sus labios de la persona bondadosa se curvaron en una sonrisa para Fa. La dureza de las palabras de Fa se mezclaron claramente con preocupación. No era que nunca hubiera oído algo así. Tanto T como Fa le habían dicho que dejara de preocuparse por Jimmy. Habían hablado indirectamente, con suavidad y finalmente con dureza, pero el significado seguía siendo el mismo. Soy malo por no poder dejarlo ir, por muy cruel que me trate. Es difícil hablar de estas cosas, a menos que lo experimentes. Jimmy tampoco es fácil de convencer. Es un experto en el amor. Cuando me enojo, intento irme, me persuade hasta que me ablando por completo. Pero como dijo Fa, eres como una posesión. ¿Te ama? No lo sé, pero no se irá. Si no cortas lazos y te alejas, seguirás sufriendo así. Solía pensar que Jimmy me amaba, pero con el tiempo empecé a dudar. Simplemente no entiendo por qué Jimmy me mentiría. Esta vez sintió que su corazón no podía soportarlo más. Todavía podía sonreír, pero sus ojos estaban tristes. No reflejaban su sonrisa. Cuando terminó el pastel de cumpleaños para Jimmy lo guardó con cuidado en una caja, preparando las velas. Si se lo comiera o no, no lo sabía, solo sabía que había hecho este pastel con una intención especial, pero probablemente no lo comería. Últimamente, Jimmy no ha tocado los pasteles que hacía, no importaba cuántas veces lo diera, terminaban metidos en el refrigerador. Tenía la tarjeta de la habitación de Jimmy, porque la otra persona se la dio. A veces iba a recoger cosas, a veces a limpiar, incluso ayudar a alimentar al gatito Sam. Si cuando Jimmy no estaba, muchas veces veía que los pasteles que daba se habían echado a perder en el refrigerador. Él era quien los llevaba para tirarlos, no la ama de llaves. Y dolía mucho cuando fingía preguntar si estaba delicioso. Y Jimmy siempre decía que sí. Simplemente di que no quieres comerlo. ¿Para qué mentir? Probablemente lo llamarían tonto, sabiendo que tendrían que tirar el pastel, seguía insistiendo en hacerlo continuamente. Tal vez quería que Jimmy fuera más cruel, para que pudieran acostumbrarse. Cuando llegara el día de irse, no estaría tan angustiado. No sé por qué Jimmy te mintió, pero dañar la confianza de esta manera no es bueno. Es un perro. Su naturaleza es como la de un perro. To asintió. No le enojaban las duras palabras de Fa. Puede que Jimmy no esté mintiendo, puede que esté durmiendo de verdad ahora mismo. Por favor, To, ¿le vas a creer? Intento ver lo mejor de la situación. Iré a verlo por mí mismo. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.